En ese problema, ¿cuál es su inquietud? Digamos, es que... ¿dónde está? Ahí usted lo tiene. El problema está cuando usted en el último inciso, en el F, dice de que ayuda, clasifíquela en clases o intervalos. Entonces, cuando dice clasifícala en clases o intervalos, no sé si fue cuando lo mismo que hice en el ejercicio 4, que es como el intervalo de 17 a 21 con Espérame, ¿de respecto qué inciso me está hablando? en el inciso F del ejercicio 3. Ok, ya la ubiqué. Sí, ya ubiqué. Ajá. Sí, lo mismo sería. Ah, ok. Sí, eso era esa era mi única duda, porque, Porque es la bueno, única que son numéricos, sí. Como este, ¿verdad? bueno. Con el 4. Sí, como es. Ujú. Sí, exactamente lo mismo, sí. Ok, listo. Muchas gracias, Lick. No, para servir. Bien, si no hay más preguntas, o sea, si no hay preguntas, o usando un término medio grosero, y mientras les da pena, les No hay quita la pena y clases. preguntan alguna duda, yo, cuando vimos los temas, hubo un término que quedó a medio palo, que fue este. Estoy esperando que aparezca la pantalla. Este de coeficiente de variación, que creo que no solo lo mencionamos y no hicimos ejemplos sobre eso. Viendo los problemas de la tarea, bueno, la guía, que he usado más, se ha servido más de guía, salen unos problemas referentes a este de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo que mide es qué tanto cambia una variable con respecto a la media. Y se suele decir así, mide qué tanto varía la variable con respecto a la media. Y se suele expresar generalmente en porcentajes. Se define de esta manera. Se define de esta manera como la desviación típica o desviación estándar, como lo queramos ver, entre la media. No sé si distinguirá realmente el símbolo acá abajo, pero voy a tratar de hacer para que se vea un poco más grande. Abajo es media, ¿verdad? Como hay dos términos, da a entender como que fuese una doble división, pero en sí es la desviación, el término de arriba es la desviación y el término de abajo es media. Se ve como doble rayita ahí, como doble rayita ahí. Y generalmente, repito, se suele medir en porcentajes o expresar como tenemos escrito acá en porcentajes. Y sirve para medir dos variables, a ver qué variable varía más. Este problema me lo encontré en internet, ¿verdad? Es ilustrativo. En este problema, el que tenía en la presentación, que creo que sí no lo vi, creo, estoy casi seguro que no lo mencioné, trata de comparar dos variables, habla de una población, una variable es estatura y la otra variable es peso. La otra variable es peso. Entonces, si nos vamos a la pregunta de manera inicial, nos están preguntando cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad. O sea, la idea es cuál de las dos variables varía más. Si la estatura y el peso. Y cuando se quieren comparar esas cosas, a ver cuál de las variables varía más, el término que se suele utilizar para eso es este, que se conoce como coeficiente de variación. La fórmula ya está dada, es la varianza, la desviación entre la media y se suele encontrar en porcentajes, se suele expresar más en porcentajes. La idea es que entre mayor sea esto, mayor varía la desviación con respecto a la media. Entonces se suele encontrar ese coeficiente de variación y compararlos. Y el que tenga mayor porcentaje es el que da a entender que varía más. Entonces, en el ejemplo en particular acá, eh, tenemos que como vamos a comparar dos variables, se suele utilizar el coeficiente de variación. Cuando se comparan dos variables de un mismo individuo, se comparan mediante este coeficiente de variación. Entonces, de la información que se nos da, si armamos una tabla, es opcional o no. Como mencionábamos, teníamos una variable que era estatura
otra variable, ando buscando por acá, que era peso. Y en el coeficiente de variación, los términos que necesitamos, repito una vez más, es variación o desviación entre media, desviación entre media. Entonces acá, si vamos a comparar esas variables, necesitamos la desviación y la media. ¿Verdad? Necesitamos la desviación y la media. Se nos dice que con respecto a la estatura, la media es 160 y la desviación es 16. O sea, la información que tenemos en esta columna. Con respecto a 10, bueno, nos hablan de peso medio, es de 70 y la desviación es 14. La desviación es 14. Entonces, para compararlas, se suele encontrar ese término que decíamos, le vamos a conocer como coeficiente, para que sea un poco mayor, como coeficiente de variación, ¿verdad? Que es como teníamos, la cápsula para hacer la fórmula, desviación entre media. ¿Verdad? Y se suele expresar en porcentajes, se suele expresar en porcentajes, ¿verdad? Lo expresamos en porcentajes. Entonces, si comparamos los porcentajes, tenemos que quien tiene mayor variabilidad, o sea, quien varía más es la estatura, el coeficiente de variación con respecto, aquí creo que lo coloqué, no, está bien, el peso es el que tiene mayor variabilidad, estaba leyendo únicamente la parte de acá, el peso es que tiene mayor variabilidad, un 20%. ¿No? Y ese tiene su interpretación, su interpretación. Bueno, como acá el peso está en kilogramos, si aumenta 1 kilogramo, va a variar más la desviación a que aumentara 1 centímetro. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo con el ejemplo. Se suele utilizar para comparar dos variables. ¿Verdad? Se suele utilizar para comparar dos variables. ¿Verdad? El coeficiente de la variación lo encontramos como desviación típica o desviación estándar sobre la media, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Sí, ok. En la tarea aparece un problema. Aparece un problema así. Y creo que fue cuando me percaté, bueno, en realidad no recuerdo si lo hice, es el número 9. El número 9. Le voy a quitar esto del sombreado ahí, el número 9. Habla de algo similar. Si nos vamos a la pregunta, pues lo que nos están pidiendo es qué programa. Habla de dos programas que se le aplicó a dos grupos. ¿Cuál prestó menor variabilidad? ¿Ya? Entonces, un problema en este sentido. Solo lo menciono así porque este programa lo jalé para PowerPoint y allá lo vamos a resolver. Nada más que aquí, ojo, hay cierto término que hay que tomar en cuenta. Antes de irnos a ese programa, quiero que notemos algo. No, perdón, estaba acá, aquí no. Acá, en esto no, acá. La media tiene unidad, como nos habla en el primer caso, de estatura media, tiene unidad. La unidad de la media está en centímetros. La desviación también está en centímetros, desviación. Entonces, generalmente cuando se dividen, me voy un poquito abajo donde está la tabla, tenemos desviación 16 centímetros, media 160 centímetros. Entonces, las unidades se eliminan al momento de dividir. Entonces, ese coeficiente de variación no tiene unidad. No tiene unidad. Es cuando se suele utilizar lo del porcentaje. Pero, repito, no tiene unidad. Es cuando se suele utilizar lo del porcentaje. En el ejemplo hoy sí ya me... bueno, notemos esto con la estatura. Y con el peso igual. La unidad está en kilogramos. La unidad está en kilogramos. La unidad de la media. La desviación también está en kilogramos. Entonces, al momento de encontrar su coeficiente de variación,
las unidades desaparecen y nos queda una expresión que no tiene unidad. Y esa expresión, que es el coeficiente de variación, es al cual le encontramos su porcentaje para interpretarlo, ¿verdad? En el ejemplo, tomando en cuenta esto, en el ejemplo, sí voy a ver si puedo ampliar un poquito más esto para que ver en el enunciado, pues nos hablan de dos grupos a los cuales se le interpretó el mismo grupo, el curso de capacitación, un grupo 1 con un paquete A. Nos hablan de un paquete A. Este es uno de los términos que vamos a considerar. Lo voy a poner de este color. Para este paquete A, se encontró su promedio que fue 31.11 y una varianza. Ojo, varianza. El promedio fue 31.11 horas y la varianza son horas cuadradas. No sé si se ven las unidades. Son horas cuadradas. Ahora colocar en rojo para distinguirlo. Son horas cuadradas. En lo que mirábamos antes, al dividirlos, las unidades se cancelaban. Porque lo que se divide es desviación, no es varianza. Me voy a aquella fórmula. Repito, vuelvo a la fórmula acá. A esta de acá donde aparece la fórmula que ando buscando. A este de acá es desviación, arriba es desviación entre media. La información que se nos da ya es varianza. Y recordemos, justo lo tenemos acá, la desviación es la raíz de la varianza. La desviación es la raíz de la varianza. Entonces, volviendo al ejemplo, si encontramos para esto que voy a colocar de manera inicial en rojo, para el paquete A se encontró que su media fue 32.11 horas y la varianza, lo que se nos da como información es varianza. Lo que se nos da como información es varianza. La varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, para este paquete A, lo voy a escribir acá, porque nos piden comparar variables. Para ese paquete A, el coeficiente de variación, porque vamos a comparar, estaría dado por algo así. El coeficiente, voy a colocar la inicial nada más. El coeficiente de variación estaría dado de la siguiente manera. Coloco igual y hay una opción acá de poner como ecuación. Si recordamos, ando buscando la opción insertar ecuación, que lo que vamos a colocar acá. En esa ecuación es una fracción, son dos términos que dividimos. No me aparece la opción. Ok, ahí están. Son dos términos que dividimos. Lo que colocamos arriba es desviación, S. Y lo que lo colocamos abajo es media. A ver si encuentro el símbolo aquí. Vaya, me desapareció la... Permítanme, me desapareció la opción de los símbolos. Insertar, ecuación. Ok, acá arriba es media, lo que llamábamos S, y abajo es media. Por acá tendría que estar el símbolo S. Bueno, solo lo voy a colocar X. SX es media. SX es media. Entonces, esto sería igual a la media, nos dicen que es 32.11. 32.11. Pero el dato que se nos da es varianza. El dato que se nos da es varianza. Y lo que nosotros queremos es desviación. Es de recordar entonces que la varianza, que la desviación es la raíz de la varianza. Entonces acá iría 68 puntos, ando buscando el número 09. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok. Eso nos da, lo voy a calcular aparte. Esto solo es para escribir esta cuestión de ecuaciones. Si lo encontramos aparte, solo me confirman si no me equivoco en algo.
es 68.09 y ese término lo dividimos entre 32.11. ¿Sí? Si no me equivoqué, 25.70 o 69.8, bueno, sería 69.70, perdón, 0.2570. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente ese coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes. Esto es lo que se suele expresar en porcentajes. Entonces aquí sí ya sería 25.70 o 7%. Este sería el coeficiente de variación para el primer paquete. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, Lick. Ok. Algo similar habría que hacer con el paquete B. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando se van a comparar variables. Ok, aprovechando mucho aquel del copy-paste, creo que ya se dieron cuenta que ya que hago mucho eso, voy a copiar este y es el que vamos a modificar. Este lo vamos a modificar, ¿verdad? En el grupo 2, del grupo 2 habla de un paquete B. Este lo voy a poner de este color, de un paquete B. De nuevo, no sé si cambió color o no. Ok, ahí está. Nos habla de un promedio 19.75. 19.75. Y de manera similar, de una varianza de 11.14. Y de nuevo, fijémonos en las unidades. Horas cuadradas, ¿verdad? Horas cuadradas. No sé, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces lo voy a modificar acá. A ver si se me da toda la opción. Paquete B. En ese paquete B, bueno, vamos a hallar esto mismo. Lo que cambiaría sería la desviación, la varianza, que en este caso es 71.14. A ver si me permite, 71.14. Entonces voy a borrar lo demás. Y el denominador abajo es 19.75. Entonces, modifico a 19.75. Y si dividimos, que alto va a salir este, pues la raíz de 71.14 era acá, creo que se me borró un 4 al momento de borrar, ¿verdad? 14. 71.14. Y dividimos entre 19.7. Ah, ¿lo tiene? Bueno, ¿lo tiene? Sí, 0.4271. Perfecto. Y entonces, en porcentaje, 42.71 sería, ¿no? Sí. No nos olvidemos del porcentaje, del símbolo del porcentaje. Esa sería lo que variaría el paquete B. Entonces la pregunta es, ojo con la pregunta, porque aquí hay algo medio capcioso. ¿Qué programa mostró la menor variabilidad relativa? Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, obviamente, si consideramos los porcentajes, tendríamos el paquete A. Lick, tengo una ¿Estamos pregunta. de acuerdo? Yo tengo una pregunta, Lick.
Dígame. Como entré un poquito ya cuando había empezado el primer ejercicio, solo quería saber por qué corre el punto dos cifras hacia adentro. ¿Me refiere de este? Sí, que estaba en 0 punto algo y lo dejó en 25.7. Es que aquí está como proporción. Está Ajá, como proporción. Lo mira, ¿verdad? ajá. Y si se fija bien, acá tiene el símbolo porcentaje. Ah, o sea que había que multiplicarlo por 100 ahí también. Sí, lo que pasa es, solo permítame, voy a ir hasta cuando mencionamos esto, decíamos el término este coeficiente de correlación que se suele expresar, lo que está en verde en la presentación, que generalmente se suele utilizar más en como porcentaje. Entonces, multiplicar básicamente esa cantidad por 100, Ah, ya. que fue lo que hicimos allá. ¿Sí? Ok, sí, ya entendí por qué. Ok, no, no hay ningún problema. No sé si habrá alguna otra pregunta. Esto sí, creo que no, creo, le quito el creo. Estoy casi seguro que no vimos como ejemplos. Pero sí, al ver la guía, me percaté que había un problema, este tipo de problemas. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta adicional o alguna consulta sobre algún problema en particular. Ninguna. Yo tengo una. Dígame. Es que en varios ejercicios pedían la anchura del intervalo, pero Ajá. no estoy segura de si Ok, es lo ya sé. mismo amplitud de la clase Ah, o se saca con el intervalo de la clase. fíjese que se le cortó un poquito, pero lo último no lo entendí. Solo le que usted o se saca con el intervalo de clase, pero lo anterior no lo escuché. Es que tengo dudas de que si se saca con el intervalo de la clase o la amplitud de la clase. Es lo mismo. O sea, el término Ah, es que depende del texto que se utilice. En algunos aparece como tamaño de clase, otros como anchura, otros como amplitud. Es exactamente lo mismo. Y eso se encuentra con básicamente restando. Fíjese que se le escucha bajito, bajito. Y tengo un parlante que conste, ¿no? no, que muchas gracias. Bueno, ok. Sí. Díganme. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, les quisiera comentar algo. Bueno, voy a salir de acá y quisiera comentarles algo. Eh, creo, esto, y aquí mencionar, creo que ese problema de laboratorio es culpa mía. Miren, cuando me hablaron de laboratorio, pucha, yo les hice el comentario, porque si ustedes se fijan bien, ese laboratorio solo dura 3 semanas. Y básicamente, ni el segundo examen se ha hecho. Entonces yo le hice el comentario fue al jefe realmente del departamento. Pucha, ese laboratorio es una farsa. Mejor no dar nada. Y creo que por ese comentario los han de haber eliminado, porque aparentemente solo mis secciones son los que tienen eso. Bueno, pero hablé con la coordinadora, le mandé de nuevo los correos, porque si ustedes se fijan, los laboratorios terminan, solo son 2 laboratorios, esta y la próxima semana, y la tercera semana se supone que es de examen. No sé si habrá sido por eso, ¿verdad? A ver, porque desde que a mí me apareció el laboratorio, nunca lo quitaron, o sea, siempre entré y nunca he tenido problemas con él. Ya. Pero usted ha logrado entrar bien. Sí, desde que lo pusieron y no ha tenido ningún ¿De qué sección problema. es Y es lo que usted? yo déjame ver, aquí lo tengo. No, o sea, de esta sección, de esta hora. Es que como tengo dos Sí, de esta secciones, no hora. quise quedar con las Sí, dos sí, de esta secciones. hora. Sí, bueno, ahí no sé. Pero sí hablé con ella, con la coordinadora, es una muchacha, y para que los habilitaran. Y ella dijo de mandar, y le mandé el correo de nuevo
con la matrícula de bueno, los datos suyos de ustedes, número de cuenta, correos y eso para que los habilitaran de nuevo. Sí. No sé si habrá alguna inquietud adicional. Yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando uno va a sacar el intervalo o anchura de clase, ¿se saca con la marca de la clase o solo restando las horas? No, permítame un segundito. Tengo todavía compartir pantalla. Permítame. Ya procedí mucho. Permítame, ando buscando donde vimos el tema ese. No, estoy muy atrás, muy adelantado más bien. No, se sacan con la diferencia de límites reales. Ando buscando donde lo vimos, que no lo ubico. Tiene que estar más atrás, creo. Se saca acá. Ve, justo aquí está. Se saca con la diferencia de los límites reales. Esta es la definición. Voy a tratar de bajar un poquito, a ver. Esa es la definición. Amplitud, como mencionaba, puede ser término amplitud, tamaño de clase. Más yo lo he encontrado como tamaño de clase, pero el término amplitud y anchura única, que en la guía, en el temario que aprendieron aparecía ahí como amplitud, pero el término es anchura, pues no lo había escuchado. Pero es exactamente lo mismo. Y la definición que más suele aparecer es diferencia entre los límites reales. Diferencia entre los límites reales. ¿Verdad? Y entonces, pero no es la única forma de poderlo hacer, sino que vimos que aunque esta es la definición, también se puede encontrar con estos límites, tomando en cuenta límites sucesivos, pero no los reales. No los reales. Digamos los reales, voy a agrupar estos. Entre ellos la diferencia es 6. Entre estos, la diferencia es 6. Pero entre estos que están en rojo, la diferencia también es 6. Entonces puede encontrarlos con cualquiera de ellos. Lo que sí debe de dar exactamente lo mismo. No sé si le aclaro un poquito la duda o Sí, sí. le Muchas confunde más. gracias. Okay, bien, Pero ahí para otro. siempre va a ser el mismo dato para ambos lados o siempre va a variar en alguno. No, se busca que el tamaño, tengo la costumbre de verlo más como tamaño, que el tamaño, anchura o amplitud sea exactamente lo mismo. O sea, como tomamos 6 acá, donde lo encontremos siempre sea 6. Le recuerdo que en este no funciona porque tenía un error aquí, ¿verdad? Que era 47.5 y no lo cambié. Pero sí se supone que donde lo encontremos siempre debe de ser 6. Exactamente el mismo valor. Lo que se busca que sean igual es sobre todo para lo del histograma, para que todos los pichinguitos estos que hacemos en el histograma, estos sean iguales. 6 aquí, 6 aquí, 6 aquí, 6 aquí, y así en cada uno de ellos. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Entonces tenemos que restar los límites y las horas también. Reales. Ah, ok. Límites reales. Ok. O sea, había dos formas, permítame. Mira, había dos formas. Bueno, hay tres formas. Aunque esta es la definición que más se suele utilizar, lo que está en rojo, que son límites reales, también se puede hacer. Si usted resta estos dos, le dan 6. O sea, es el mayor, el límite mayor menos el límite menor. O sea, restaría 35.5 menos 29.5. El símbolo aquí no es un menos, sino que es para separación. En algunos textos aparece como coma, pero eso de comas y guioncitos, en todos lo confundimos. Digamos, acá ya me pasó una vez que la gente pensó que estaban restando. No es representación. Entonces resta el mayor, 35.5, menos el menor. Pues tenemos acá
la diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior. Pero también lo puede encontrar con esto. También lo podría encontrar con esto. Restando límites. Y acá es, el 30 es inferior. El 36 es inferior. Restando límites inferiores. No reales, sino los inferiores. ¿Verdad? Sí, ya. Gracias. No, a la orden. No sé si tenemos alguna otra consulta. Ahorita que pienso, digo, en los límites nunca puede aparecer resultados negativos, ¿va? Es que depende de los datos. O sea, sí puede haber, entonces, dependiendo del dato, entonces. Sí. Vaya, se lo voy a plantear de un ejemplo así, que lo primero que se me viene a la mente, deudas. Generalmente uno ve la deuda como un número negativo. Ajá. Entonces imaginémonos que nos dicen acá, en una cuenta o en un estado de cuenta, bla, bla, bla. Se pide, si uno tiene un ahorro, voy a poner números enteros. Hay 10, bueno, 10,000, por decir algo, 10, hay 15, pero pueden haber deudas. Entonces esa deuda generalmente se ve como negativo. En vez de tener, o sea, a positivo si tiene un ahorro, pero un negativo como sea deuda. Entonces el signo va a depender del dato que se interprete. Ok, sí, que era mi duda ahí, si podían haber como Claro que puede alguna haber cantidad datos en negativos. negativo. Vaya, me voy a otro país. Aquí no, porque aquí ni en broma. Pero imaginémonos que los datos son temperaturas. Vámonos allá a Estados Unidos, que hay zonas donde la temperatura es positiva, digamos, en grados centígrados. Hay zonas donde la temperatura puede ser 10 grados o la temperatura puede ser 5 grados, pero también hay zonas extremistas donde la temperatura puede ser menos 4 grados. Entonces, dependiendo del tipo de datos que se esté tomando en cuenta, bien podemos tener negativos. ¿Sí? Sí, está bien, ya, Ok. ya me aclaró esa parte. Okay. No, no, está bien, no hay problema. ¿Alguna consulta adicional? No, nada, Lee. Usted es un capo. Gracias. Sea serio. No. Bueno, si no, nos quedamos acá. Les recuerdo, estos días, lo que supuestamente, y recalco el tema, supuestamente es repaso. Yo por Telegram les había puesto, bueno, que me lo mandó la coordinadora, no los tenía yo realmente, no encontré, unas pautas. Le encontré unas pautas. Eh, Traten de resolver los problemas, obviamente, sin ver los resultados, y si encontrasen alguna dificultad, bien lo podemos hacer acá, aclarar acá. ¿Verdad? Está bueno eso. Sí, pues se supone que para eso es.